Probando. Queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son aquí las 8:18 de la mañana de este día jueves 16 de febrero del año del 2023 para la bitácora del video. Y empezando 18 minutos fuera del horario en que los tengo más o menos acostumbrados, mientras continúa mi viaje por aquí por la República Mexicana. Porque cuando yo regrese a Santa Clarita, California, la transmisión en aquel horario va a ser a las 7 de la mañana y ustedes la van a recibir a las 9 de la mañana. Y ya poco a poco me voy a ir acercando a las 9 para que no sientan una transición tan diferente. Miren, para mí es difícil cuando estoy por allá transmitirles más temprano, porque para que yo estuviera con ustedes a las 8, yo tendría que estar ya haciendo clic a la transmisión en vivo a las 6 de la mañana. Y eso significaría que yo tendría que levantarme a las 5 de la mañana y no lo voy a poder hacer porque sucede que yo estoy estudiando y trabajando y haciendo cosas que tienen que ver con este tema del entrenamiento de inteligencias artificiales para ir sumando herramientas que me vayan facilitando la vida en todos los ámbitos de la vida. Y pues me estoy desvelando hasta la 1 o 2 de la mañana y no pueden contar conmigo a las 6 de la mañana cuando estemos allá. Aquí, queridos amigos, entre 8 y 9 de la mañana, con muchísimo gusto les saludo y les abrazo. Déjenme ver si podemos empezar a saludar por aquí en el chat. Y ya les fijé allá arriba un mensaje que espero que se pueda poner aquí en pantalla. Ese mensaje que está fijado allá arriba es de mi parte y es un link que les remite a un grupo oficial, gratuito, pero privado de Telegram. Y ahí van a recibir autorización para unirse y eso los va a llevar al grupo oficial de Telegram, que no te cuesta nada. Y ahí dentro de ese chat, cuando ya pertenezcas a ese grupo, ahí vas a encontrar la información para el grupo VIP, donde yo enseño y acompaño en el trading casi todos los días a mi comunidad. Y también van a encontrar la información del grupo de señales. Si tú eres de esas personas que no tiene tiempo para operar, y que solo quiere estar recibiendo algún mensajito que diga vamos a entrar en tal moneda a tal precio, vamos a colocar el stop loss a tal precio, vamos a tomar target 1 en tal parte y target 2 en tal nivel de precio, pues el grupo de señales es para ti. Pero si lo que quieres es poco a poco y en el tiempo volverte rentable y poder operar por tu cuenta sin ayuda ni apoyo de nadie, tienes que irte al grupo VIP, donde les estamos enseñando cuando menos la experiencia total que yo llevo. Yo estoy cumpliendo en estos meses, estoy cumpliendo 5 años haciendo trading. Y se dice fácil, pero ¿saben ustedes a cuántas experiencias me he tenido que enfrentar yo? A mí ya me han estafado, ya me han robado, ya me han liquidado, ya he quemado cuentas, ya todo lo que tenga que pasarme, creo que ya me había o me está terminando de pasar con esa cantidad de tiempo que tengo yo operando. Saludamos por aquí a Nayeli Medina, que ya anda por aquí. Muy buenos días, dice que con el like incluido. Gracias por la miniatura de hoy, querida amiga, te la agradezco infinitamente. La miniatura de hoy del video de YouTube es obra y arte de Nayeli Medina. Luis Luna, muy buenos días. Cristian Cisco, buenos días. Gracias por los likes. Luis Luna llegando y dando like. Ya saben para qué sirven los likes, ¿no? Ustedes no crean que yo les pido los likes porque cada like vale $1 o cada like vale $2. No es cierto, queridos amigos, valen absolutamente nada, pero a nosotros nos sirven mucho para ir llegando a más público. Uno de mis sueños en la vida, aparte de enseñar, porque por ejemplo cuando estuve muchos años haciendo terapias de salud, pues yo también daba cursos de eso, porque me gusta llegar a más gente y enseñar. Dentro de mis vocaciones yo creo que está incluida el tema
de la educación, de enseñar. Y creo que por eso quiero llegar a más y más gente, porque cuando pienso en mí, cuando yo comenzaba en esto y digo, ¿cuál era mi necesidad en aquel tiempo? ¿Y por qué nunca encontré a alguien que hiciera esto y esto y esto? Bien, pues lo que yo estoy haciendo es precisamente lo que me hubiera gustado hacer en aquel momento, que alguien hubiera estado haciendo para mí en aquel momento, que son enseñarte de manera bastante directa y cotidiana, enfrentándote al precio y al mercado real, no con gráficas y teorías, no con patrones dibujaditos de esto y aquello. No, yo quiero ver a la gente operando y que se enfrenten a las comadrejas. Yo les llamo cariñosamente a las criptomonedas, les llamo comadrejitas. Y a Bitcoin, que es la madre de todas, le llamo la comadreja mayor o la comadreja madre. Y entonces, a mí me hubiera gustado ver a alguien enfrentándose verdaderamente al mundo cripto y en vivo me dijeran, miren, me voy a poner aquí por esto y me voy a salir cobrando aquí por esto. También me hubiera gustado mucho que el grupo, en caso de que te suscribieras a un grupo, tuvieras tan cercano a tu profesor que pudieras abrir un micrófono y preguntarle lo que se te diera la gana. Y yo estoy así con la comunidad VIP. Entonces, hay muchas cosas, queridos amigos, que yo estoy haciendo que espero que lo aprovechen, porque pocos traders van a encontrar que les muestren cuando ganan y cuando pierden en vivo y en directo. Van a encontrar a muchos que les van a estar diciendo y presumiendo cuando ganen y cuando pierdan, o ustedes sepan que seguramente perdieron, los van a ver que se desaparecen y que no vuelven a mencionar nada, se quedan calladitos, calladitos con la cola entre las patas y nunca te van a decir cuánto perdieron ni por qué lo perdieron, cuál fue el error, en qué se equivocaron para corregir para la siguiente vez. Eso sí, te recalcan muchas veces que no te estés tropezando con la misma piedra. Correcto, no hay que tropezar con la misma piedra, pero hagámoslo en vivo y enseñemos por qué tropezamos y que vamos a procurar no volver a tropezar con la misma piedra. Eduardo ST dando like, número 6, muchas gracias. Oscar Torres, like 10. Pilar González, hasta Chipre, un abrazo, madre mía. Jacob Ulises Camacho, buenos días. Daniel Sánchez, buenos días. Y vámonos rápidamente porque vamos a procurar, a Jacobo le mandamos un abrazo hasta Irving, en Texas, por allá cercano a Dallas. Un abrazo, querido amigo. Vámonos para acá porque vamos a meter la info y la intro del gráfico de una semana. Vamos a echarle una miradita rápida, ni se me emocionen mucho que no nos vamos a tardar nada por allá. Permítanme ver si tengo por aquí mi gráfico semanal y efectivamente aquí lo tenemos. Y una chequeadita rápida para ver si estoy en la pantallita correcta. Listo. Queridos amigos, en el gráfico semanal, Bitcoin lo único que está haciendo es completando su aproximación a la media de 55, lo cual ya habíamos comentado hace 2 días atrás. Les dije, ni crean que por esas 2 velitas rojas que tenemos retrocediendo rumbo a la media azul, eso no significa que ya haya cejado en su empeño de tocar a la media de 55 color naranja. También les dije que si bajaba hasta la media azul era correcto, porque en un movimiento como este, un retroceso a buscar algún punto de apoyo era perfectamente normal. Y miren que Bitcoin en la siguiente semana, que es esta que está corriendo, a 3 días con 10 horas del cierre de vela, va decidida a tocar a la media de 55. Les he estado repitiendo que se puede asomar por arriba de la media con una mecha y alcanzar a tocar incluso los $27,000. No hay garantía de que haga eso. No hay adivinación aquí. Solo les estoy hablando con base a la experiencia, a mi intuición y a lo que estoy viendo en los patrones en pantalla. Les estoy diciendo que es perfectamente posible que suba y toque los 27. Hoy les voy a decir que con el desarrollo que lleva el MACD aquí abajo, todavía es perfectamente posible, con dirección alcista y pendiente negativa y buen volumen, todavía es perfectamente posible que incluso tocara la zona de los 30K. Pero no se me hagan muchas ilusiones porque por eso el video de hoy se titula Bitcoin pronto a 25K. ¿FOMO o food? FOMO es no quererte perder de esta maravilla que es subir hasta el cielo y hasta la luna y hasta el infinito y más allá. Eso es FOMO. Cero FOMO, cero FOMO. Y food es miedo a que pase algo y que haga que tú pierdas capital. Y entonces, ¿por qué habríamos de tener food ahora mismo? Pues es que hay un youtuber o dos que están diciendo que luego del toque a la media naranja, por ahí por los 25 y 27, se va a venir una caída espectacular que te puede llevar a 9K. Yo soy uno de ellos, pero se los estoy planteando como un escenario probable. Nadie tiene palabra de rey y nadie es sabio ni adivino
para decirles lo que va a pasar con Bitcoin. Yo les digo que en proyección, Bitcoin se puede asomar hasta 27. Quizá, con mucha suerte, alcancemos a vender algunos satoshis en $30,000, quizá. Pero la caída después para buscar un punto de buen soporte, por ahí por los 19,000, no está nada improbable. Primero bajaría a buscar a la media azul, luego bajaría a buscar al punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que lo van a encontrar marcado con números blancos sobre fondo violeta, aquí en la barra del precio. Un retroceso hasta ahí para volver a subir e intentar armar una lateral en esta zona para un buen día, avanzando hacia finales de año, romper dicha lateral y avanzar para volver a cambiar tendencia en semanal. No es eso lo más probable en este momento. Lo más probable en este momento es bajar a 19,000 otra vez al cabo de unas, no sé, unas 8 semanas más adelante y tal vez romper esa zona y perder ese soporte. Y si se llega a perder ese soporte, a Bitcoin lo vamos a volver a ver en 16, en 14, en 12 y quizá en $9,300. Así que preparados, nada de FOMO, nada de FUD. Vamos a obrar, vamos a operar con cabeza fría y corazón estable, apacible. Vámonos entonces vendiendo escalonadamente conforme vaya subiendo y vamos comprando conforme vaya cayendo. Dividan su capital y prepárense para lo peor, que sería caer hasta $9,000, ¿ok? No ahorita, no mañana, no pasado mañana, porque el gráfico semanal es para 2 meses y medio por delante. Y ahorita estamos apenas en febrero y a mitad de febrero. Marzo y abril. Para finales de abril probablemente vayamos en una caída paulatina rumbo a los 19, rumbo a los 14, 12 y $9,000. Pero esas son probabilidades. Por ahora les digo que el toque a la media de 55 sigue vivo y que debe seguirlo intentando. Esta semana misma que estamos corriendo debería alcanzar a llegar a los $25,500 aproximadamente. Y ahí es donde se va a saber si el FOMO mismo produce una mecha que nos lleve a 27,000 y quizá cercano a los 30,000. Pero pues no estamos en ese momento ahorita. Así que nos quedamos que con los que van a largo plazo, estas no son zonas de compras, y lo voy a repetir, los que van a invertir su dinero a largo plazo o sea, no a largo plazo, los que van a invertir su dinero para quedarse con esos bitcoins a 3 meses, a 6 meses y a un año, esta zona donde está Bitcoin no es zona de compras. La zona de compras era abajo desde los 19 para abajo, desde los 21 para abajo. Ahora que estaba el escándalo de BUSD y la empresa esa asociada con Binance que le hacía la impresión de sus monedas BUSD, yo compré todo lo que tenía en BUSD, lo compré en Bitcoin y lo llevé y lo repartí en distintas carteras a fin de no tener los huevos en una sola canasta porque seguridad no tenemos en ninguna parte. Y entonces me llevé un dinero convertido en satoshis, que son fracciones de Bitcoin, y me los llevé para allá. Ahorita, si yo vendiera ahí donde anda, yo obtendría una ganancia sustancial. Y eso que compré por ahí por los 21,000 y pico. Imagínense los satoshis que estuve comprando por abajo en 17,000, lo que han ganado en este momento en plusvalía, en lo que han mejorado en el precio. Entonces, queridos amigos y amigas, dividir el capital es lo mejor que ustedes pueden hacer. Vámonos rápidamente para este lado, para poner el gráfico de un día. Y vamos avanzando lo más rápido posible porque este video yo quisiera que no pasara de 1 hora, ¿ok? Listo, yo creo que la intro del gráfico diario ya cursó, yo estoy a ciegas, estoy trabajando con una sola pantallita y yo creo que ahí ya estamos en el lugar correcto y vamos a saludar a Daniel, ¿a quién vi por aquí? A Daniel Sánchez, a Sergio Daminato, a Telma Pavón, a Jacobo Ulises otra vez, a Eduardo ST. Y Eduardo ST lo voy a poner por aquí en pantalla, solo déjenme ver cómo le haría yo. Es que créanme que es súper difícil trabajar con una sola pantallita. A ver, ustedes están viéndome en primer plano, creo yo, y estamos poniendo aquí a Eduardo ST, que dice, querido profe, ¿qué es más conveniente? ¿Colocar $600 a 5X o colocar $30 a 100X? La respuesta es obvia, querido amigo. ¿Quieres que te despeluquen en una fracción de segundo? Haz la segunda opción. Si quieres ir un poquito más a la segura, es mejor $600 a 5X.
el riesgo es menor. Te da tiempo de poner una stop a suficiente distancia para que no te liquiden con una mechita, con una sombrita de una vela. No, hombre, querido amigo, así en X, ni que me pagaran a mí por ello y me garantizaran con ese pago que voy a ganar más por ese pago que lo que arriesgo. Ni así usaba yo la 100X, ¿ok? Alba Maldonado, buenos días. Orlando Parada, buenos días. Miguel Galindo, muy buenos días. María Campana, muy buenos días. Y Aprende Virtual, saludos hasta Bogotá, Colombia. Y aprovecho para saludar a nuestros queridísimos amigos de Colombia. Vámonos a pasar ahora sí otra vez para este lado y vámonos a esta camarita porque necesitamos entrarle con fe y cariño ya al gráfico de 4 horas. Bueno, perdón, al gráfico diario. Yo creo que les puse la intro del gráfico diario y yo creo que estoy en la camarita correcta y yo creo que ya podemos proceder con el gráfico de un día. Para aquellos que son del análisis técnico tradicional y que estaban viendo aquí una taza con asa, pues la taza estaba terminada, pero el asa no llegaba. Y finalmente hicimos el toque a la media de 55 en el estilo de análisis de este canal. Bajamos a buscar a la media de 55, media color naranja, por eso yo de broma digo que tiene que sentir una atracción fatal hacia su media naranja. Lo hizo, no la alcanzó a tocar, le trazamos este rectangulito verde que decía que por aquí tenía que hallar soporte y que esta era nuestra zona de compras entre 21,700 y 20,700 con $1,000 de rango para las compras efectivas aquí. Bien, yo sí compré por esa zona y tengo protegido mi capital allá en otras plataformas a las cuales les tengo más confianza en este momento y estoy ahí tan tranquilo esperando para vender. Y ayer decidí ya vender la primera parte de Bitcoin. Vendí un cuarto de Bitcoin y ojalá les pueda yo mostrar si la plataforma la tengo abierta y si no me sacó por seguridad durante la noche y estoy dentro de la cuenta, les voy a poder mostrar dónde compré y a cómo compré y cuánto compré. Pero yo ya estoy, perdón, y a cómo vendí. Les voy a poder mostrar dónde había comprado tal vez y dónde estoy vendiendo en este momento. Yo voy a vender escalonadamente una vez roto este rango y que cierre la vela de hoy, que le quede 1 hora con 24 minutos para cerrar. Y dependiendo, porque por aquí puede hallar una zona de estabilización antes de continuar subiendo. Prisa no tengo, pero ya vendí un cuarto de Bitcoin para prepararme para la subida posterior y aquí seguir vendiendo para arriba. ¿Por qué ir pasando mis Bitcoins del capital de trading? No de lo que se guarda en holding, eso nunca se toca. ¿Por qué ir vendiendo satoshis conforme Bitcoin vaya subiendo? Por lo que acabamos de revisar en el gráfico semanal, donde sabemos que la tendencia semanal sigue siendo bajista y que seguimos metidos en el problema de que Bitcoin puede caer otra vez a 19 y 20 y otra vez a 14, a 12 y a 9. Por lo tanto, hay que tener moneda suficiente, estable, para comprar mucho más satoshis por allá abajo y prepararnos para la subida posterior meses adelante, cuando Bitcoin rompa la tendencia semanal y la convierta en tendencia alcista. Entonces nosotros venimos ya desde abajo comprados y para aquello es para lo que hay que prepararse. En el gráfico diario, donde la proyección te cubre de 7 a 10 días por delante, hicimos la aproximación lo más cercana posible a la media para continuar subiendo. Y entonces hoy vamos a recoger este rectangulito hasta aquí para marcarles en el pasado dónde estuvo la zona más perfecta de compras para Bitcoin. Ahora que lo ven, todos dicen, no, sí, esa era la zona de compras, pero quiero que vayas y compres en el pasado. Y como no se puede, queridos amigos, cuando yo les esté diciendo que yo estoy comprando, más valdría que ustedes estuvieran comprando porque les estoy poniendo sobre la mesa 5 años de experiencia comprando y vendiendo en spot y 3 años y medio de experiencia haciendo scalping, o sea, trading. Y yo también hago intradía, no crean que no. Entonces yo también meto una posición que se va más días, pero también estoy en el día a día entrando y saliendo del mercado para ganar para el sustento diario. Bien, voy a limpiar el gráfico totalmente y les voy a decir que ayer mandé un tweet diciendo, y por cierto síganme allá en Twitter, diciendo que en este momento yo ya le estaba cambiando, en aquel momento yo ya le estaba cambiando la tendencia diaria a Bitcoin. ¿Por qué me tardé tanto en cambiar la tendencia si el cruce alcista de medias bien validado se dio desde el día 12 de enero? Porque en mi estilo de análisis,
el precio debe hacer su primer intento al toque a la media de 55 y en esa zona, si no se sigue de largo para abajo y encuentra buen soporte y apoyo y comienza a subir, en cuanto supera los máximos anteriores de la subida anterior, es cuando yo dictamino que en mi estilo de análisis y por experiencia y intuición y por lo que tú quieras y mandes, que aquí está el cambio de tendencia. Así que para muchos que venían comprados de abajo, están tomando ganancias en esta zona de aquí. Ajá. A partir de esa raya roja que les estoy pintando ahí, Bitcoin tiene tendencia diaria oficial en este canal alcista. Ahora bien, ¿que va a seguir subiendo así como va? No, queridos amigos, va a estabilizar y lateralizar un poco y puede caer otra vez a buscar apoyo un poco más abajo. Si colocamos el SBP, van a aparecer una serie de líneas rojas, muchas en pantalla, porque cada una de esas líneas rojas es el punto donde más intercambio hubo entre compradores y vendedores, donde más flujo de capital se movió entre compradores y vendedores, y ese se llama punto de control del volumen diario, que nos sirve perfectamente para saber en caso de caída dónde encontraría un posible soporte. Miren, si nos va mal en estos días y hay una corrección, Bitcoin puede bajar hasta 22,200 otra vez antes de continuar subiendo. Pero ese retroceso cabe perfectamente dentro del cambio de tendencia diaria y sería un movimiento incluso saludable para Bitcoin. Y estaría siendo el intento número 2 de toque a la media para continuar subiendo. Porque Bitcoin acaba de inaugurar una temporada, el día que les dije, el día 12 de enero, comenzó una temporada que le puede llevar varias semanas, 6, 8, 12 semanas, de aproximaciones a la media para continuar subiendo. ¿Cuál fue la primera aproximación? La acabamos de borrar y la vamos a volver a poner. La primera aproximación es esta y vamos todavía en él para continuar subiendo. Y puede alcanzar los $25,000 en ese para continuar subiendo. Pero un retroceso a buscar su apoyo y aporte, perdón, miren nada más la lengua, cómo se me trabó. Soporte y apoyo por la zona de los $22,000 sería todavía perfectamente natural, normal y saludable. Y a nadie le debe de coger desprevenido. Esta es la razón por la cual yo ayer vendí un cuarto de Bitcoin en esta zona de aquí, que ahorita lo van a ver en pantalla, y ahora estoy preparado por si cae aquí. Todo ese dinero que ingresó, volverlo a meter aquí en compra. Y así vamos amasando, en todo retroceso compramos y en toda subida vamos vendiendo. Y eso es lo que hace un trader en spot, sin apalancamiento. Comprar cuando cae y vender cuando sube. Miren, tenemos dirección alcista y el precio va acompañando. Teníamos la pendiente negativa para validar este rebote, pero ahora ya cambió a pendiente positiva en la DX, poquita, pero ya la tiene, y esto nos dice que esto es un movimiento sano de recuperación alcista y que además ese movimiento es consolidado. Por eso, aunque parezca trabalenguas, yo le digo a esto movimiento consolidado de recuperación alcista. Y mi comunidad VIP sabe muy bien por qué le llamo así, ¿ok? Porque allá me la paso enseñándoles continuamente a que aprendan a interpretar y que aprendan a proyectar. Pero no solo nos ponemos como, no sé, como maniáticos a aprender a dibujar, estudiar el pasado y proyectar al futuro, sino que nos enfrentamos inmediatamente a las comadrejas, porque decimos, analizando, diciendo y haciendo. Si no, ¿para qué tanto análisis? ¿Te pasas horas analizando para nunca operar? No, eso no es el estilo de trading en español y Gareda. Bien, entonces, para el gráfico diario tenemos proyección alcista todavía hasta 25,300 dólares, 25,500, que es este punto de control que está aquí. Voy a pintar una raya aquí encima de ese POC del del BSB o perfil de volumen en el tiempo. La voy a dejar roja y la voy a dejar punteada porque voy a desaparecer otra vez el SBP para que no se vea tan sucio el gráfico. Ahí tienen ustedes 25,619. Yo la voy a redondear en 25,500 para que sea fácil de recordar que Bitcoin puede continuar su marcha alcista hasta 25,500, ¿ok? Pero correcciones y lateralizaciones, voy a repetir eso porque luego el bot que cambia los... El que me ayuda pues a mí a ponerle subtítulos en inglés al video, luego no entiende lo que dije. Lateral, tomar aire para pensársela un poquito, es perfectamente normal en la zona donde se encuentra Bitcoin.
incluso un retroceso a buscar a la media de 55 periodos y exponencial para volver a darle un besito antes de continuar subiendo, cabe perfectamente en la proyección que sigue. Y entonces, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Si puede caer y puede seguir subiendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo estoy haciendo, que es vendiendo, para que no te quedes relamiéndote el bigote de que no vendiste por aquí, por donde anda ahorita. Yo vendí ayer en $24,700. Ahorita lo van a ver. Y entonces, para que no te quedes con las ganas de haber vendido en esa zona y luego lo veas caer y no tengas dinero para comprar, pues vende una parte, divide tu capital y vende una parte. Y si sigue subiendo, tú sigues vendiendo. Y si va de nuevo a tocar a la media de 55, ahí ya tienes dinero para comprar. Yo lo veo súper simple, pero pues las cabecitas de cada quien, cada cabeza es un mundo y la gente a veces no sabe qué hacer. Cuando va subiendo quiere comprar y hay gente aquí, por ejemplo, pregúntense ustedes, ¿cómo le hice yo para vender ayer? Si no hubiera encontrado a alguien que quisiera comprar, ¿cómo hubiera vendido? Entonces, mientras que yo tenía la idea clara de que era zona para vender una parte de Bitcoin, había gente con la idea clara de que había que comprar Bitcoin porque se va a 40,000, o se va a 30,000, o se va a 50,000. Y a mí no me importa lo que estén pensando, a mí me importa que me pagaron mis Bitcoins y que yo tengo ahora ahí unos 5,000 o 6,000 dólares adicionales para comprar en caso de caída. ¿Ok? Vamos a verla de una vez si gustan. Vamos a ir aquí a BitGet, donde estoy operando a Gala y la estoy operando a la baja y todavía no me deja dinero, pero voy a ir aquí a Spot, porque esa compra que les estoy diciendo se hizo en Spot. Miren, aquí está Spot Trading de BitGet. Yo me llevé mucho del capital que tenía en Binance, me lo traje para acá. Y quiero que vean aquí el historial y hasta me voy a pasar de este lado a fin de que lo vean completo. Aquí está mi venta, miren. Era una orden limitada en 24, miren dónde vendí yo, 24,700,55. ¿Cuánto vendí? Un cuarto de Bitcoin. Para saber cuánto me ingresó, nada más multipliquen .25 por 24,700 y listo. O sea que analizando, diciendo y haciendo. Por supuesto, por arriba de 25,500 yo voy a poner otra orden limit de venta. Ajá. ¿Y cómo se pone en BitGet una orden limit de venta? Bueno, te vas aquí arriba, estás en Spot, te aseguras de estar en el par de Bitcoin contra Tether, te vas aquí abajo, encuentras aquí donde dice Limit Orders, no estas que son de activación, sino estas que son órdenes limitadas, ¿ok? Te vas ahí a una orden limit, te vas aquí donde dice Spot, le pones el precio al que te gustaría vender y en este caso yo voy a decirle aquí que en 25,625 con 55 centavos, yo quiero vender aquí otro cuarto de Bitcoin. Y le pones aquí, vender. Ah, bueno, estamos equivocados de lugar. Es acá, 24,625. Porque ahí, y aquí, porque acá estábamos para comprar y aquí estamos para vender. Y aquí le ponemos .25. Ajá. En cambio, cuando caiga, yo quiero comprar. Y le vamos a poner aquí que si llega a 22,100, 22,200 le voy a poner con 55 centavos, lo que alcance a comprar aquí y creo yo que serían .3 de Bitcoin. Tal vez me alcance para más, tal vez me alcance para .32 de Bitcoin. No sé, serían 6,000. Sí, sí me alcanza porque más o menos eso es lo que me... Miren, vamos a hacer las cosas correctamente y vamos a ver aquí en el historial, vamos a ver aquí cuánto me ingresó por la venta, porque aquí en pantalla no se muestra, pero .25 por 24,700 con 55 centavos, me ingresaron 6,175 dólares. Entonces aquí habría que poner 6,175, pero como no nos deja escribir ahí, pues vamos a dejarle así nada más. Voy a comprar .3 de Bitcoin y párenle de contar. O sea que yo vendo .25, pero luego logro conseguir .3. Y esa es la ganancia que queda expresada en satoshis, porque estoy vendiendo muy poquito. Si vendiera todo completo, pues las ganancias serían un poquito más espectaculares. Bien, vámonos entonces de este lado. Saludo a 2 o 3 personas en el chat. Y déjenme ver si ya estoy acá. Sí, perfecto.
Y vamos a saludar aquí a Aprende Virtual. Un abrazo a Héctor Martínez, a Gian Gutiérrez, a Fernando Tapia, que es mi vecino de Santa Clarita, a Luis Enrique Contreras, y vamos a ponerlo en pantalla, que dice: buen día, profe, gracias por esos análisis. En cuanto pueda me uno al VIP. Me encantaría aprender todas tus enseñanzas. Saludos, toma mi like. Muchas gracias y te espero con muchísima ilusión en el grupo VIP. Ya es tiempo, queridos amigos, de que les vuelva a repetir que para ir a los grupos correctos, que no se dejen estafar en la escena 3, en la camarita de este lado, que no se dejen estafar y que vayan a los grupos correctos, ¿ok? Para ir a los grupos correctos, déjenme poner aquí un gráfico cualquiera. Váyanse a la parte alta del chat, hasta allá arribota, y háganle clic a ese link que les dejé anclado ahí. Cuando lleguen a esa zona y se metan ahí en ese link, los vamos a aceptar en este grupo gratuito, oficial y privado de Telegram que se llama Trading Higareda. Y aquí está la información para el grupo VIP en esta chincheta que está aquí, en esta tachuela. Aquí está anclada la información para el grupo VIP y para el grupo de señales. Y ahora mismo, aquí arriba en Admins, déjenme ver dónde está Admins. Aquí está Admins. Aquí arribita les tengo yo. Aquí está, miren. Este es el grupo VIP donde yo enseño todos los días enfrentándome directo al mercado, con los micrófonos listos para que ustedes me pregunten lo que tengan que preguntarme de cualquier duda que tengan en su cabeza en ese momento. Vale $35, va de primer día de mes a primer día del siguiente mes. Y el otro grupo, el de señales, aquí está, mira, es este. Y queridos amigos, $50. Ah, y tengo un testimonio padrísimo que nos acaba de llegar. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Este vale $50 y llevamos más del 80% de ganadas, ¿ok? Pero miren este testimonio que está aquí. Vean esto. Dice: solo quiero agradecerte por las recomendaciones de dónde entrar. ¿Qué pasó aquí? Lo hice y ya hasta recuperé mi dinero de señales, gracias y bendiciones. Con una sola señal en la cual él se metió, recuperó su inversión del grupo de señales, que ya les explicaba yo que vale solamente $50. ¿Dónde está mi admins? Por aquí no lo encuentro. Aquí está. Y ahora sí, vámonos para acá. Y queridos amigos, váyanse a los grupos correctos y no se dejen estafar. Todos los días 4 personas estamos revisando y limpiando los videos de YouTube para quitar a las porquerías de ratas de 2 patas que andan ahí siempre tratando de robar a la gente. No se dejen, queridos amigos, y no se dejen y váyanse a los grupos correctos. Bien, me voy a pasar de este lado porque necesito poner la intro del gráfico de 4 horas. Y para el gráfico de 4 horas, que ya lo tenemos aquí en pantalla, ayer mandé un tweet diciendo: hay cambio de tendencia, porque Bitcoin rebasó la zona que le habíamos escrito ayer que decía frontera para el cambio de tendencia en gráfico diario. Tenemos ya en gráfico diario tendencia diaria bien marcada y alcista. ¿Acabamos de estrenar? No, estamos todavía en una vela correctiva. Y yo desde ayer tengo este trazo que dice subir, retroceder a la zona máxima anterior para continuar subiendo. Un toque a la media azul y para continuar subiendo. Y esta zona les va a dar entrada a quienes no se han atrevido a entrar alcistas en Bitcoin. La zona de los 24,400 y hasta los 23,750 dólares en el toque a la media azul o ligeramente más abajo es la zona donde ustedes podrían incorporarse al movimiento alcista de Bitcoin, ¿ok? Que Bitcoin caiga hasta el punto de control en los 23,000 dólares no es improbable, pero yo no se los voy a dejar como una gran probabilidad en este momento. Yo les digo que esto es romper todos los máximos anteriores, retroceder a buscar a la media azul para continuar subiendo, ¿ok? Así que déjenme jalar este nodo un poquito más abajo y corregir esto por aquí. Y ya no hay más. Para las siguientes 48 horas, Bitcoin debería andar por arriba de 25,000. Pero si se la toma con calma en esta zona de aquí, también es natural y normal. Y yo les voy a dejar un máximo total de 26,000 dólares para 48 horas más adelante. Pero no creo que lo consiga, porque el volumen ha disminuido mucho, está en absoluta lateral por volumen y todavía no tenemos lateral por el ADX. Todavía tenemos un sube porque sube. A ver, vamos a ver qué me está diciendo Luis Luna por acá. Se quedó pegada la intro, dice, madre mía.
Ya estamos. ¿Sí? Yo creo que ya estamos ahí. Gracias, Luis Luna. Queridos amigos, en gráfico de 4 estamos haciendo un rompe y luego retrocede y apoya en la media azul por lo menos para continuar subiendo. En las siguientes 48 horas, más o menos, Bitcoin debería andar por 25,500 otra vez. O sea, otra vez porque ya en el pasado anduvo muchísimo más arriba, pero en esta ocasión estaría reconquistando los $25,000 en unas cuantas horas más adelante. Se los voy a dejar así, pero mi obligación sería trazar esta flecha hasta 26,000. Porque tenemos dirección alcista y el precio todavía va acompañando, tenemos fuerza de 42,57, aunque no tenemos volumen. La ausencia de volumen intenta meter a Bitcoin en una lateral, y esta lateral sería esta que estoy dibujando en este momento, con los 25,000 por arriba y los 23,800 por abajo. 25,000 creo yo que va a ser la parte alta de este rango, y cuando sea rango, porque todavía ahorita no es rango, y 24,050 por abajo. Ahí. ¿Ok? Todavía no se los voy a pintar como un rango ya hecho y derecho, porque no es. Se los voy a dejar fondeadito en amarillo todavía. Va a lateralizar ahí, se la va a tomar con calma todo el tiempo que quiera. Yo creo que unas 10, 12 horas lateralizando para continuar subiendo. Así que esperamos velitas rojas, modestas y de indecisión en gráfico de 4, para luego continuar la marcha alcista rumbo a los $26,000. ¿Ok? ¿Qué nos hace falta? Volumen. Porque ahí la gente está indecisa si vender o comprar. ¿Sí? No sé a cuántos de ustedes les esté pasando, pero Bitcoin ahí donde está nos dice claramente con el tipo de velas que tiene que la gente no sabe si entrar en FOMO o entrar en FUD, que la gente no sabe si ser precavida y proteger capital en moneda estable, y que la gente no sabe si comprar satoshis para montarse para arriba. Ojalá les pudiera yo mostrar dónde, pero no tengo abierto a Binance y no me voy a poner aquí a perder tiempos firmándome dentro de esa plataforma, pero yo compré por debajo de 21, en 21,000, ahí en el orden de los 21, ahí compré yo. ¿Y dónde estoy vendiendo? En 24,000, $3,000 más arriba, 24,700, casi $4,000 más arriba, preparándome con un capital por si cae. Y ya, ¿qué voy a hacer si cae esta zona en la media azul? Comprar otra vez para montarme para arriba. Es que está tan claro, está tan sencillo. O sea, yo no sé cuál es la confusión. Si baja hasta la media azul, yo compro todo el dinero en satoshis que había yo obtenido en la venta aquí arriba y me vuelvo a montar para arriba porque la proyección es alcista y punto. Ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo, tiene probabilidad mayor alcista. El precio va acompañando a la dirección alcista del MACD y hay fuerza alcista de 42,57, que no es pecata minuta. O sea, es una buena fuerza. Así que, queridos amigos, Bitcoin se queda alcista y nos dio un cruce de medias exponenciales el día 15 de febrero, que inicia una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo, y todavía no hace la primera aproximación. Esto es el broche de oro o la cereza del pastel. ¿Listo? Perdón. Para todas las personas que vinieron solamente por el gráfico de Bitcoin, ahí se termina la información. Tenemos tendencia diaria alcista, oficial ya en este canal, y tenemos todavía movimiento alcista en gráfico de 4, y probablemente en 48 horas más adelante Bitcoin ande por arriba de $25,000. Por eso el título del video dice, Bitcoin a 25K, comprar o vender, miedo, FOMO o FUD. ¿Qué? ¿Ok? Bien, yo les estoy diciendo lo que estoy haciendo yo. ¿Listo, queridos amigos? Voy a poner, por simple disciplina, voy a ponerme en primer plano y voy a ir a saludar un poquito de gente aquí. Y miren que vamos a seguir con el formato actual de videos. Revisamos a Bitcoin. Me voy a revisar una que esté volátil y que se pueda operar, o dos, y nos vamos a 2 o 3 complacencias y bye bye baby, porque con eso se completa una hora. ¿Ok? Nada más déjenme saludar por aquí a María Ortega. No sé si la puse en pantalla, déjenme ver. No la puse en pantalla. A ver si ahora sí me obedece. Ahí está. Un abrazo, querida amiga. Abdalá Sefair, un abrazo. Gracias por el like. Jacob Ulises otra vez dice que se revisó a Phantom
Pues yo creo que sí la voy a revisar porque hasta ayer la estuve operando y nos estuvo dando de comer bien y bonito. Gustavo Balcian Giacomo dice que le mande un saludo hasta Argentina. Un abrazo, querido amigo. Tim Pa, profe, la temporalidad de 45 minutos nos va a dar la entrada. Amigo querido, ¿cuándo me has oído mencionar a mí la temporalidad de 45 minutos? ¿Cuándo? La armonía perfecta en temporalidades viene anual, mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos. Y ahí se acaba la armonía. El que opere en 3 minutos, que Dios lo bendiga. Hasta 5 minutos hay armonía perfecta en todas las temporalidades. Y yo opero por armonías, por patrones armónicos, y opero por retrocesos de Fibonacci, y opero por los indicadores y patrones que ustedes ya conocen y que les he mostrado 1000 veces. Nada de que 45 minutos. Tú analiza en la que tú quieras y en la que te dé resultado. Pero yo jamás reviso 30 minutos, 2 horas, hora y media. Nada de eso, absolutamente. Aizafat Ávila dice que le mande un saludo hasta Jalapa, Veracruz. Queridos amigos y amigas, voy a poner esta intro y voy a limpiar este grafiquito de aquí para que no haya nada en pantalla y nos vamos a pasar de este lado porque vamos a ir a revisar una que está volátil y en este día a mí me gusta muchísimo. Obviamente vamos a revisar a Phantom y aprovechando que lo tengo aquí en pantalla, pues metamos de una vez el análisis de Phantom para nuestro amigo que nos lo está pidiendo ahí. ¿Ok? Entonces miren, este es el movimiento que aprovechamos ayer. Vamos a borrarlo ya y les voy a decir lo que yo pienso que voy a operar en este día si opero a Phantom. Por ahora este trenecito bajista ya se va a acabar y nos vamos a buscar estos máximos anteriores. Las entradas alcistas para Phantom están desde donde está en este momento, que está valiendo .5639, para arriba. Ahí nos montamos para arriba, en el toque a la media azul. ¿Con cuánto dinero? ¿Con todo mi capital? No, porque cuando te vas a apalancar a 5X o a 10X, también tienes que dividir tu capital. Entonces pregúntate primero, ¿cuánto le voy a asignar yo a Phantom? No, pues le voy a asignar $1000. Perfecto. A 5X, perfecto. ¿Cuánto vas a meter ahí en el toque a la media azul? Yo te diría que metieras un poquito menos que la mitad del total, pero la mitad del total también está bien. Y si baja a buscar al punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, que también sería normal que bajara a buscarlo, porque esta es la zona de verdadero soporte, si baja hasta ahí, ahí le metes más. Ahí le metes el resto y armas tu posición correctamente. Es que quiero que se salga de ahí que no me estorbe el espectro del BRBP cuando estoy trazando el gráfico. Entonces, aquí hay de dos. O sigue cayendo hasta el punto de control o cae solo hasta la media. Por lo tanto, tus entradas están desde ahí donde está ahorita, digamos .5647 hasta .5575, pero reserva capital para que le metas toda la carne al asador aquí abajo. Y en ambos casos, la entrada en Phantom es para arriba, no para abajo. A 48 horas más adelante en el tiempo, Phantom debería andar alcanzando estos máximos de aquí. Así que, target en 0.6555. Y si nos sale bien este trade y entramos en promedio por aquí, le vamos a conseguir el 18% de esa moneda. ¡Listo! No necesito revisar más, con eso basta. Para operar a Phantom para unas 48 horas más adelante, con eso basta. Pero en el gráfico de 1 hora, para los que quieren ganar dinero hoy mismo, a 5 a 7 horas por delante, tenemos una dirección bajista, una pendiente negativa, y el precio va acompañando y está tratando de cumplir con una siguiente aproximación a la media, antes de continuar subiendo. Por lo tanto, Phantom va en un movimiento que en gráfico de 1 hora es bajista, pero solo hasta la media, cuando mucho, y no tiene obligación de tocar a la media. Si me preguntan a mí si ya se acabó la corrección a la media, yo les diría que sí, y que ese intento que hizo hasta esta zona, con eso bastó y que ya no va a caer más. Entonces, mi primera entrada para scalping, para 5 a 7 horas por delante, porque este es el marco temporal de 1 hora, es la primera entrada en .5579 y hasta .5535, y guardo capital, porque aquí también se opera de la misma manera,
para volver a entrar si hay un toque a la media. Y también te montas para arriba, no para abajo. El que esté operando en gráfico de 15 minutos me va a preguntar que si todavía se puede operar a la baja este movimiento rojo, que es el que está vigente ahorita. Y yo les diría que ya no, que a Phantom ya no se le opera para abajo, ni siquiera en el gráfico de 15 minutos. Porque cuando te metes en contra de la tendencia y la tendencia es alcista, tienes más probabilidades de que se te revierta y te ponga a perder. Entonces, mejor espera que termine su movimiento bajista y en gráfico de marco temporal de 1 hora, métete para arriba en el momento correcto. Respondiendo a nuestro amigo que preguntó ahí que si el gráfico de 45 minutos nos iba a dar la entrada, no. El gráfico te lo da, la entrada te lo da el gráfico de 1 hora, que es el que tengo en pantalla en este momento. Y ahí te estoy diciendo tus entradas ya. Tú te vas a meter entre .5579 y .5535, te vas a meter para arriba, con una primera entrada no muy grande, y tu siguiente entrada para completar la posición va a ser en .5440 y hasta .5381. Y ahí te metes también para arriba con más dinero. En aquel momento va a haber un cambio de dirección en el MACD o monitor y ya tenemos la pendiente negativa. Y eso te va a validar el rebote que llevamos aquí, dibujado y proyectado. Allá donde anda el precio en gráfico de 1 hora tiene probabilidad mayor alcista y puntos fuertes para continuar subiendo. Y este movimiento correctivo es perfectamente natural y además de todo, saludable. A mí no me gusta una moneda que va subiendo y nunca corrige. A mí me gustan las monedas que van corrigiendo en el camino. Vamos a revisar a Gala y vamos a ver si a Gala es a la que le vamos a ir a meter dinero o no. La voy a revisar aquí en el libro de órdenes de BitGet. La otra la revisé en el libro de órdenes de BingX. Las dos plataformas que me están patrocinando en este momento. También voy a revisar algunas en Bybit, porque también todavía el contrato que tengo todavía está vigente con ellos y hoy vamos a tener, primeramente Dios, una reunión con ellos para ver si seguimos con la relación comercial o ya no. Aquí tenemos esto así, mire. Este es el de 1 hora. En Gala estoy comenzando por el gráfico de 1 hora. Está haciendo un retroceso para buscar una zona de posible apoyo y soporte, que sería esta de aquí, antes de continuar subiendo. Así que Gala está a pelito de dar entrada alcista. Y si sigue cayendo, aquí en el toque a la media, por aquí abajo, metemos más dinero para arriba. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa y el precio va acompañando y tenemos volumen para seguir cayendo. Pero como aquí nos da un indicativo de que por aquí hubo muchas compras y ventas y que estabilizó aquí, pues aquí puede hallar soporte y de aquí rebotar para arriba. Es muy probable que este escenario de aquí abajo no se dé, sino este de aquí para arriba. En unas 8 horas más adelante, es probable que Gala repunte y vuelva a andar en .050. Rebasando la parte alta de este rango que les estoy pintando allí. Pero en gráfico de 1 hora, Gala está en rango. Se vende arriba, se compra abajo. Se entra en short aquí arriba, se entra en long aquí abajo. Vamos a verlo en gráfico de 4 horas. Para 48 horas más adelante en proyección. ¿Ok? Dirección alcista. Fuerza de 32.38. Fuerza alcista. Y un retroceso a buscar a la media azul. Este movimiento es precioso y es normal, natural y saludable. Y así debería continuar. ¿Ok? Entonces va a ir buscando en 48 horas más adelante, va a ir buscando estos máximos de aquí. Déjenme quitar esta herramienta y permítanme mover el gráfico un poquito para que me permita tocar estas velitas de aquí y pintar la proyección a la derecha. Ok, con dirección alcista y el precio acompañando todavía, un retroceso a la media de 10 para continuar subiendo es lo más natural, lo más lógico y lo más saludable. Y la entrada alcista en esta zona de aquí, entre .049 y .048 nos montamos en Gala para arriba. ¿Cómo la estoy operando yo? Vamos a ver si ya la tengo en pantalla y si ya la estoy operando. Aquí tengo a Gala precisamente, que la tengo para arriba y va ganando $26. Le vamos a poner aquí $600 adicionales en una posición secundaria alcista, gráfico de 15 minutos. Vamos a colocar aquí un stop del 13% por ratio.
La vamos a dejar correr y vamos a cobrar inmediatamente esta. Aseguramos dinero en la cartera y este spread se elimina pronto y nos quedamos solamente con esa posición. Pero ya aseguramos $26 para el sustento diario ahí. Ahora vamos a ver si en BitGet la estoy operando o no. Y vamos a ir aquí donde dice Trade, mercado de futuros en Spot estándar, perdón, futuros estándar. Vengo de estar en Spot, donde les mostré mi compra. Y vamos a ver cuál estoy operando aquí. Aquí tenemos en short a Gala y va perdiendo $32. Así que aquí perdería lo que gané en la otra plataforma. Por lo tanto, vamos a cerrar este, que creo que lo tengo por aquí. Aquí tengo a Gala en dos shorts. Voy a cerrar el más peligroso, que es el de $26. Y vamos a ir a colocarle aquí una posición alcista. Market, $2,500 ya apalancaditos para arriba. Y la otra, el otro short, todavía no lo voy a eliminar. Y miren con qué sencillez se colocan aquí los targets y los profits. Solamente es arrastrar la posición para arriba y listo. Ya estamos operando aquí. Puse mi stop aquí abajito para una pérdida como de $40 o $50 en caso que se lo lleven. Pero como estoy convencido de que va a seguir subiendo y para estar más convencido, vamos a ir a terminar el análisis de Gala en gráfico de 15 minutos. En gráfico de 4 no tengo duda, está alcista para 48 horas. Y en gráfico de 15 minutos, vamos a revisarlo aquí delante de todos ustedes, dirección alcista, pendiente positiva. La pendiente positiva no me gusta, deberíamos tener la pendiente negativa ya para validar un rebote. Por lo tanto, esta subidita que lleva es solo hasta las medias y a lo mejor ahí nos da la sorpresa de continuar en lateral y cayendo. Pero yo lo voy a dejar así. Yo me voy en este trenecito alcista. Dio un cruce bajista de medias, pero estamos hablando de 15 minutos. Aquí puede coquetear arriba y abajo, cruzar para arriba y para abajo, cuantas veces se le dé la gana, porque el marco temporal es muy pequeño. Entonces, aunque haya habido un cruce bajista que comenzaría una temporadita de aproximaciones a la media para continuar cayendo, esto es nada más para una hora más adelante. O sea, esto no se tiene que tomar tan en serio. Yo creo que Gala va a estar metido en este rango y que es perfectamente operable y que la vamos a operar para arriba hasta la parte alta del rango. ¿Ok? Por eso la estoy operando para arriba. Así que, queridos amigos y amigas, ahí se termina lo que yo quiero hacer por mi cuenta aquí en análisis y proyección. Y ahora sí les voy a ir a leer un poquito en el chat para ver qué me están pidiendo por aquí abajo y poderles decir que sí quiero hacer unas complacencias, pero no muchas. ¿Ok? Unas 3 moneditas, con muchísimo gusto las revisamos. Nidia López nos saluda por aquí. Déjenme pasarme de este lado de acá. Y vamos a buscar aquí a Nidia López. A ver si la logro señalar ahí en pantalla. Bendiciones también para ti. José dice que si podría revisar una que se llama QNT. Vamos a escribir a QNT. No tengo una libretita por aquí, pero aquí lo apuntamos, QNT. Luego anda por aquí Fernando Dudic, que nos pide a BNB. Y para arriba anda gente pidiendo puras locuras. Me voy a ir hasta abajo. Ya no me la vuelvas a pedir, José, ya te apunté. Y aquí anda Jore Mott, que pide a Ada Cardano. Y Bruno, que pide a Ethereum. Voy a revisar esas 4 en modo super turbo. ADA y ETH. Solo les recuerdo, una vez más, cómo ir a los grupos correctos. Váyanse allá a la parte alta del chat, háganle clic a un link que tengo ahí, váyanse al grupo gratuito pero privado y oficial, y ahí la información para los grupos de paga. Tenemos grupo de señales y tenemos grupo de... Tenemos grupo de señales y tenemos grupo de enseñanza y acompañamiento en el trading llamado el grupo VIP, que voy a proceder a mostrarles otra vez por aquí en pantalla. ¿Dónde están mis admins? Aquí están mis admins. Mañana les prometo que voy a tener mejor preparada esta cosa. Ahí está. $50 para el grupo de señales. A veces recuperan la inversión en una sola señal ganadora y estamos mandando señales cada vez que el mercado lo permite. Así que, queridos amigos, ahí están los grupos y ahí están los costos. Para mayor información, en el grupo oficial gratuito pero privado,
están ancladas todas las carteras y métodos de pago. Listo, queridos amigos, vamos a revisar entonces a QNT. Lo voy a revisar, miren, aquí tengo a BNB en pantalla, así que vamos a surtirle de una vez su análisis a la persona que nos lo está pidiendo. Amigo querido, quien haya sido, que fuera quien me la pidió, BNB está con el mismo análisis de ayer y está en desarrollo. Los trazos que hicimos ayer están en desarrollo. Hay dirección, hay fuerza de 28.13 para continuar subiendo y este retroceso a la media azul lo proyectamos desde ayer y lo está cumpliendo a la perfección y es para arriba, no para abajo. Debe alcanzar los máximos en los $337 dentro de 48 horas más adelante. Y yo no he vendido mis BNBs, yo tengo 17 y las voy a vender cuando me regale otro 5.5% de utilidad. Las voy a vender aquí en $340. Apúntenlo, porque yo no vendo a BNB si no llega a $340. ¿Listo? A menos que haya puesto la orden ayer y que ya la haya tomado. Y no recuerdo, ¿ustedes se acuerdan si puse la orden ayer delante de ustedes para vender a BNB? Si la puse, pues ya, se vendió y punto. Y si no la puse, la siguiente orden de BNB va a ser en venta en $340. ¿Listo? No hay más que analizar, hay puntos fuertes para continuar subiendo, hay probabilidad mayor alcista, hay cruce de medias pero no validado todavía y esto tiene para continuar subiendo. Va a lateralizar igual que Bitcoin y luego va a continuar subiendo. Vamos a revisar ahora a QNT. QNT, libro de órdenes de BingX, dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado, cruce de medias, comienza temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Cuando la complete se va a encontrar con un punto aquí en el punto de control y por ahí más o menos se va a encontrar a la media, va a lateralizar aquí para después continuar subiendo. Esta es QNT. Tiene muy poco volumen en este momento. Tu entrada alcista para QNT por debajito del punto de control. Y listo, no hay más. Para 48 horas más adelante debe alcanzar esta mecha que ven aquí. Si Bitcoin sigue lateral y luego sube, todas van a lateralizar y luego subir. Entonces, para 48 horas más adelante, QNT va a andar más o menos en 157 o 159 dólares. ¿Ok? Va bien, solo que no hay prisa de entrar ahorita. Esto se llama rompe y apoya para seguir subiendo. Así que tu entrada aquí, entre 144.33 y 142.54, entrada alcista para QNT. Ahora vamos a ver a Ada Cardano. La voy a ver en el libro de órdenes de BitGet o de Bybit. ¿Dónde está Bybit? Aquí está Bybit. Miren qué bonito Ada Cardano completó su toque. Ayer, si hubiéramos revisado a Ada, yo se lo hubiera dejado así, señor y señora, así. Y estaría cumpliendo a la perfección lo que les dejé ayer. Simplemente, Ada Cardano está dando tu primera entrada alcista para arriba y la segunda en el toque a la media, donde quiera que sea, que se la vaya a encontrar y yo adivino no soy, ¿ok? Así se queda para 48 horas más adelante. Donde está ahorita y un poquito más abajo, entre punto 40.25 y punto 39.76, Ada Cardano daría la primera entrada alcista y la siguiente la va a dar más o menos por los punto 38.75 y en ambas posiciones para arriba, ¿ok? Hay volumen, hay puntos fuertes para continuar subiendo, hay probabilidad mayor alcista y hay rebote validado alcista todavía. A pesar de estas velitas rojas, todavía estamos en rebote validado para unas 48 horas más adelante. Vamos a revisar a ETH y con eso nos vamos del video. Y ahora vamos a procurar revisarlo en el libro de órdenes de BitGet, donde quiera que yo me lo encuentre por aquí. A ver, BingX. Y aquí está BitGet. Es que a veces revisas en el gráfico de spot y a veces revisas en el de futuros perpetuos. ¿Y eso qué?
Todo es prácticamente lo mismo. Cuando te van a despelucar, te despelucan sin importar dónde hayas hecho tu análisis y tu famosa proyección, ¿ok? Y cuando vas a ganar, ganas, no importa dónde hiciste tu análisis y proyección. Ethereum, gráfico de 4 horas, muestra dirección alcista, pendiente positiva, fuerza de 37.98, buen volumen, cruce de medias exponenciales bien validado, que es nuestra cereza del pastel, y con esto te digo que se queda alcista y que esta pequeña lateral en la que está metido es eso, una lateral normal, natural y saludable. Y una bajadita a tocar a la media azul es perfectamente natural, ¿ok? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que Ethereum sigue alcista y que si lo gustas esperar en esta zona para meterte para arriba, mientras más cercano al punto de control lo agarres, mejor. ¿Listo? Y se me fue un gallo. Y ustedes dirán, entonces ahí donde está me puedo meter para arriba. Pues si quieres, pero no hay prisa de que te metas para arriba porque Ethereum está en zona de toma de ganancias. Sabes que los que se montaron en el cruce de medias, aquí abajo, sabes que están cobrando en esta zona el 8.3, el 9%. Entonces ellos están tomando ganancias y esta es la razón por la cual está lateralizando. La gente no sabe ahorita si meterse para arriba o esperar a que retroceda. Yo te digo que te esperes a que retroceda porque puede retroceder, ¿ok? Y esto se llama rompe y apoya para seguir subiendo. No es el rompe y apoya para fregarte, porque eso sí sería si Bitcoin no hubiera cambiado su tendencia a alcista. Pero yo ya le cambié la tendencia a Bitcoin en gráfico diario y estando en tendencia alcista en gráfico diario, yo te puedo casi asegurar que esto se llama rompe y apoya para continuar subiendo. Y de hecho, desde ahí donde está, podría comenzar ya a subir. ¿Cómo te dejo Ethereum? Alcista para 48 horas más adelante. ¿Prisa de entrar? Ninguna. Déjalo que lateralice todo lo que quiera, mientras gasta tu tiempo en operar a otras que estén más volátiles y cuando ya te quieras meter a Ethereum, pues te lo va a decir claramente. Va a haber dirección alcista y va a haber pendiente negativa aquí. Cuando veas que la de X ponga la pendiente negativa, hay rebote validado y a partir de ahí nos vamos para arriba otra vez. Tampoco me gusta mucho el volumen que va disminuyendo, pero divergencias tampoco veo. Entonces, esto es así. Así como está dibujado en pantalla, así se queda. Entro aquí para arriba con una primera posición y aquí entro para arriba con una posición más grande. Y listo. ¿Cómo estamos por acá? Ganando $16 para el sustento diario. Le vamos a meter aquí 600 a 5X para arriba. Le vamos a poner un stop por ratio del 13%. Ajá. E inmediatamente venimos a cobrar estos $17. Y nos quedamos con esta nada más. Lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a ver aquí qué está haciendo. Nos va ganando apenas $6 y en la otra nos tiene perdiendo 11. Yo creo que es momento de que yo acepte esta pérdida en este short. Así que, ni modo. Y aquí la vamos a dejar engordar de tal manera que recuperemos las dos pérdidas que acabo de asumir aquí. Vamos a dejar un target un poquito más elevado y vamos a ir también a esta plataforma que sigue siendo BitGet, donde yo estaba operando a Rose y yo no sé, anoche, déjenme hacerle un refresh. Y una vez que termine el refresh, miren, ganamos $71 en la última posición. Le metí un short a Rose, le metí un short a 5X y le gané $71 anoche mientras dormía. 14.29% de ganancia. Yo estoy tratando de recuperar la pérdida en la que incurrí en las últimas 3 semanas. Si le ponemos aquí 3 semanas, se van a dar cuenta que ayer yo todavía tenía una pérdida de más de 300, mi comunidad VIP lo sabe. Ayer les hice una radiografía perfecta del copy trade y les dije, yo no me ando escondiendo de nadie y yo les dije claramente, cópienme bajo su cuenta y riesgo y no me está yendo bien en el copy. Y aunque les dije que no me estaba yendo bien en el copy, de hecho las palabras que usé fueron, en el copy me está yendo de la patada, porque yo no sé trabajar con capitales encima de mis hombros. Mi capital sí, pero el capital de otros apenas me estoy entrenando. Y aún así me copiaron. Ayer les hice una radiografía y les dije cuánto tengo yo que recuperar en total en el copy. Y como yo siempre he sido transparente y voy a seguir siendo transparente, ahí está.
Yo estoy ahorita con un target chiquito, que es recuperar las pérdidas en las que había yo incurrido en las últimas 3 semanas. Me quedan solo $102 para recuperar la pérdida de 3 semanas y luego me quedan casi $1,600 por recuperar desde el nacimiento de esta cuenta de copy que tenemos aquí en pantalla, ¿ok? Nada de que, nada, el que me quiera copiar que me copie, pero yo no les estoy diciendo que me copien. De hecho, hoy debe quedar cancelado el copy para mis 2 cuentas. Y lo voy a retomar más adelante y me voy a convertir en un copy trader fantástico y fenomenal. Pero todavía estoy en el proceso y por favor, por ahora, si todavía está habilitado el copy para mis 2 cuentas, no me copien, que me está yendo de la patada todavía. ¿Ok? Mejor aprendan conmigo en el VIP y operen por su cuenta. Y vamos a trabajar en esta plataforma que nos encanta también. Entonces vamos a poner aquí a Gala. Bueno, nada más con escribir Gala basta. Y aquí aparece y le haces clic. Se cambia tu gráfico y vienes aquí y colocamos una posición. Miren, yo no la voy a colocar en este momento porque quiero que esta última velita que le quedan 6 minutos se coloque por arriba de la media de 55 color naranja. En cuanto se coloque por arriba, y ojalá cierre por arriba, le meto yo aquí 2500 para arriba. Bueno, ya la estoy poniendo, ¿no? Y jalamos aquí el stop por debajo de estas velas y ponemos el target aquí arriba. Y ya estás dentro, ahí. ¿Entras con un spread? Pues sí. ¿Te va a dar luego? Yo no sé. Lo único que encontramos nosotros cuando hacemos análisis y proyección, lo único que encontramos es valor para meternos al mercado. Nada más, valor. ¿Cómo vamos en esta? Apenas ganando aquí 6.53, no se puede cobrar. ¿Cómo vamos en la que puse en BingX? Apenas ganando $2, estamos en break-even, no se puede cobrar. Y ya me voy, queridos amigos, espero que les haya gustado el video. Analizando, diciendo y haciendo, hay que operar. Y miren, en BingX y en las 3 plataformas que yo manejo, hay plataforma de prueba con el mercado real, los pares de monedas reales y monedas de prueba y de práctica para que ustedes no arriesguen su dinero. Por ejemplo, aquí en BingX, te vas aquí donde dice la cuenta y aquí aparece una que se llama BST. La última vez, yo no sé si gané o perdí la última posición. Perdí $78 la última vez. Bueno, no dólares. Perdí monedas BST, que es la moneda de prueba de BingX. Pero anteriormente a eso había ganado 238. Entonces, ahí voy recuperando algunas monedas de prueba que yo había perdido. Te regalan 100,000 para que operes y a mí me quedan 99,262. Como tengo a Gala en pantalla en este momento, le vamos a ir a poner aquí $700 a 5X para arriba. En la moneda de prueba, le vamos a poner aquí un stop por ratio del 13% y le vamos a poner un profit por ratio del 21% y la dejamos correr. Y ya, entonces tú aquí practica hasta que dominas mis estrategias y después fondeas y le metes tu dinero. Antes no. Primero prepárate. Vámonos, queridos amigos. Yo creo que ya con eso está cumplido lo que teníamos para hoy. Los espero en los grupos VIP y en el grupo de señales con mucho entusiasmo y muchas ganas de ayudarles a amasar su capital. ¿Ok? Me paso para este lado. Y queridos amigos, la emisión ha llegado a su fin. No sé dónde está esto por aquí. 1,000 millones de gracias por haberme acompañado en este video en vivo. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y le mando un último saludo a Martín Román, a Otto Moreira, a Black Mamba, a Alejandro T46. Y con eso, un abrazo, queridos amigos. Despierta Latinoamérica llega a su fin y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Mucha suerte, muchos satoshis, muchos dólares para todos. Pero sobre de todas las cosas, muchísima salud. Porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Nos vemos. Hasta mañana.